2 Corintios capítulo 5, texto 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios habla de que habrán dos juicios. Uno es el que se va a realizar en el tribunal de Cristo, como lo estamos leyendo, y otro será el juicio del gran trono blanco. Al final de todos los tiempos, todas las personas, por obra de Dios, van a resucitar y se van a presentar en ese juicio del gran trono blanco, donde Dios traerá a la memoria el historial personal de cada una de los que estén allí. Dios se tomará todo el tiempo necesario y cada uno en un justo juicio que Dios estará dirigiendo, tendrá la película de su vida y el resultado será justamente enmarcado por la justicia de Dios. Solo que en ese juicio, los que vayan serán que van a juicio eterno, que despreciaron a Dios, que no quisieron saber nada, que escucharon la predicación y así como les entró por un oído, se les fue por el otro, que quizás comenzaron y después sabrá Dios qué es lo que pasó, y como no es el tema hablar del juicio en el trono blanco, queremos en esta mañana, en forma breve, hacer una reflexión sobre ese otro juicio que es el tribunal de Cristo, donde vamos todos nosotros. ¿Sí? Allí estaremos todos nosotros. Yo estaré allí, usted estará allí, todos estaremos en ese lugar. Y para que se nos vaya grabando, coméntele a que está al lado suyo. Vos y yo vamos a estar en ese lugar. Y dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos allí nuestro galardón o nuestro premio por lo que nosotros hemos hecho. Pablo a Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le dice esto a Timoteo y por ende Dios nos dice lo mismo a nosotros. Dios me dice en su palabra: Miguel, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Usted póngale su nombre y dígalo conmigo. Va su nombre: procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, a veces he leído y he compartido esto y he escuchado también y me he quedado con esto. Bueno, vamos todos a ese tribunal y coronas más, coronas menos, todos vamos a ser galardonados, ¿es correcto esto? Y si somos galardonados, ¿cuál es el problema? El tema es que hay una diferencia. Hay una diferencia en aquel que todo lo da para Cristo y en aquel que le da a Cristo en forma retaseada lo que quiere con alguna limitación. Hay una diferencia. Y justamente Dios quiere que esto sea realizado. De manera que sírvanos esto para nuestra reflexión. Presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, no desaprobado, significa que la palabra de Dios para nosotros será nuestra fuente de inspiración. La palabra de Dios. Bien. Vamos a leer, por favor, en Timoteo, capítulo 3.
texto 1, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y aquí la palabra de Dios está al final de lo que leemos diciendo que tendrán apariencia de piedad. La apariencia puede ser buena, pero por dentro o la realidad es algo completamente diferente. Pero leíamos al principio de este pasaje que vienen tiempos peligrosos. Y uno dice tiempos peligrosos, ¿por qué? El apóstol Pablo a Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas muy importantes. Nosotros mismos nos podemos apartar del amor de Cristo. Y la doctrina es lo que nosotros podemos abrazar y hasta nos puede sacar del amor de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos tiempos peligrosos. Y al decir vivimos tiempos peligrosos, no quiero decir esto para rellenar un espacio de tiempo en esta mañana, sino que me quiero remitir a hechos y presentárselos a ustedes. Porque en esta mañana tenemos que darnos cuenta que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Un día yo me voy a presentar delante de Dios y voy a tener que darle respuesta a Dios por cada una de las cosas que Él me pregunte. Y seguramente que me va a preguntar por usted. Y mi hermano, mi deber es transmitirle la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesucristo. Y no podemos andar escondiendo. Y en estos tiempos difíciles, una de las cosas que hace difícil el andar del cristiano es que uno acostumbra los oídos a oír cosas agradables, cosas lindas. Así como hoy alguien puede ir y comer a la carta en un lugar, elige: yo quiero que me digan esto, yo quiero escuchar esto, y allá vamos con un triunfalismo que a veces no se puede explicar, creyendo que así es la vida cristiana. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que ser un hijo de Dios es cosa seria. Se puede, se debe. Dios quiere ayudarnos en esto, pero esto es serio. Todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y a esta palabra la dice el apóstol Pablo, aquel que cuando ya era grande dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿sí? Por lo cual me espera, ¿qué cosa? La corona de vida. No solamente a él, sino a todos los que son fieles. Entonces en esta mañana quiera Dios que cuando nosotros vayamos a ese lugar que mencionamos, podamos recibir esa corona por haber sido fiel a Dios y no tener que agachar la cabeza y decir: Señor, la verdad que la pasamos bomba en el barco de la salvación, mirando cómo otros se iban al infierno, entretenidos quién sabe en qué cosa, pero aquí estamos. Hermanos, servir a Dios es eso, servir, hacer, trabajar, movernos, porque estamos en este suelo de tierra con una misión. Nuestro deber como iglesia es ser sal y es ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero el enemigo ha logrado mucho, haciendo que uno no se sienta sal ni se sienta luz. Que a esta altura del partido estemos reclamando que verdaderamente venga el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre la tierra, cuando el gobierno o el reino de Dios está entre nosotros y el que manda es Dios y nosotros obedecemos. ¿Amén? Pero nos toca vivir un tiempo peligroso donde todo es relativo. Uno dice: hay que hacer esto, y bueno, ¿y por qué no hay que hacer otra cosa? Y permanentemente vemos cosas así. ¿De qué se trata esto en portugués? Si alguien conoce bien el portugués, que lo diga.
si no me obliga a que yo lo trate de explicar en mi portuñol. Este sacerdote está diciendo palabras más, palabras menos, que la iglesia está por encima de la Biblia. Que quien afirme, acepte y diga que la Biblia está por encima de la iglesia está mal, y fundamenta eso en que la Biblia surgió de la iglesia. Entonces, hermanos, aquí tienen ustedes, dentro de un ámbito cristiano, religioso, como le quiera llamar, donde la mayoría de la gente que no conoce de Cristo va a tomar esta palabra como verdadera, como palabra de autoridad, y que relega la palabra de Dios a un segundo plano, a donde los hombres la quieran poner. Dios dice que su palabra permanecerá para siempre, que el cielo y la tierra pasarán, dice así, pero su palabra permanecerá para siempre. Y hermano, esto que parece un juego, cuando uno empieza a ser desafectado, o sea, al retirarse, como quien dice, de la palabra, uno se olvida, está como la abuela esa que dice que perdió los lentes y a los 4 meses lo encontró en la Biblia. Empieza como jugando. Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amados hermanos, vivimos tiempos difíciles. Tiempos de turbulencia, tiempos donde doctrinas van y vienen para alegrar el corazón de personas que lo único que necesitan y quieren a veces es pasar un buen momento, aligerar su conciencia delante de Dios, porque nosotros somos creación de Dios y nuestro ser interior reclama la presencia de Dios. Y el diablo, sabiendo eso, enviará como una señal externa a su teléfono. Necesita de una señal, creo, ¿no? Son ondas que van y que vienen. El aparato recepta y transfiere toda esa información que viaja por los aires, que nosotros no la vemos con nuestros ojos normales, y se transforma en una información. Amados hermanos, este sistema que gobierna el príncipe de este mundo, que no da lugar a Dios, quiere hacer lo mismo que hizo Faraón en la antigüedad. Cuando Moisés le decía: deja ir a mi pueblo camino de 3 días. ¿Para qué? Para celebrar fiesta en el desierto. El diablo se ha propuesto ya desde aquel entonces que el pueblo de Dios esté tan atareado, esté tan metido en el diario vivir y justificando todo esto, que no tenga tiempo para pasar un momento en la presencia de Dios, porque el enemigo sabe que en la presencia de Dios y solamente en la presencia de Dios nosotros vamos a experimentar plenitud de gozo. Amén. También sabe, porque sabe la Biblia, la conoce a la Biblia. Si no, no le hubiera dicho el diablo: escrito está. Sabe que Dios nos dice en su palabra: en quietud y en reposo me manifestaré a ti. En quietud y en reposo. Y todo esto demanda de un tiempo. Y hoy hay que ser disciplinado para darle a cada cosa su respectivo tiempo. Pero nos acostumbramos a decir: no tengo tiempo. O el poco tiempo que tengo lo necesito para hacer tal cosa que me hace sentir bien. Es lo que hoy en día está sucediendo. Y fíjense, y hay textos fuera de contextos que el diablo enseña a usarlo como pretextos. Dice la palabra de Dios:
con toda claridad que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿No es así? No estamos de turistas aquí en la tierra para ver nomás las cosas. Estamos con un propósito. Y hermanos amados, quiero decirles lo siguiente. Cómo el enemigo a través de su engaño va reemplazando muchas cosas que a Dios le pertenecen por cosas que Él introduce. Fíjense. Venimos un día domingo, decidimos darle a Dios toda la gloria que Él merece y le rendimos una especie de alabanza o de adoración cuando vencemos en el nombre del Señor todo peso contrario, y venimos a juntarnos con los hermanos a alabar y adorar a Dios. Allí nomás cuando usted comienza en la mañana, dígame, ¿no tiene trabas? ¿No le pasa algo? ¿No le viene algún pensamiento que dice, pero si hoy me quedo en casa tengo tantas cosas para hacer? O mañana tengo que hacer lo otro. Y aunque no me lo diga, si alguna vez cayó en la trampita esa, se dio cuenta que, ya han terminado la reunión. Y todo lo que pensaba hacer no hizo nada. Se le pasó el tiempo, quién sabe en qué cosa. Y no fue tan fructífero. Pero ese tiempo pasó, no vuelve más. Dios sabe que ese día falté a la cita. Estaba ocupado en otra cosa. Dios, que es fiel y que cumple su palabra, siempre nos dará una oportunidad. Siempre es Él el que viene detrás de nosotros. Pero hermanos, Dios mira nuestro interior y ve también cómo nosotros nos comportamos. Entonces, somos salvos por gracia, a través de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero nuestra fe se manifiesta o se hace evidente a través de ¿qué? De las obras. Vivamos de modo tal, dice Jesús, que otros den gloria a Dios a causa de nuestras buenas obras. A causa de nuestras buenas obras. Y Dios nos llamó para que viviésemos en las buenas obras que Él ha creado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, ¿o no? ¿Sí? Entonces fíjense, es muy fácil decir, bueno, las obras no tienen nada que ver con la salvación. La salvación es por fe. La salvación es personal, cada uno dará cuenta a Dios por la salvación. Está bien, todo perfecto. Pero ¿las obras qué? ¿Las obras qué? Jesús o pensaba diferente o algo había en él, ¿no? Porque Jesús dice, ejemplo os he dado. Jesús le dice a Pedro, camina sobre el agua. ¿Y dónde estaba Jesús? Caminando sobre el agua. Ahí está. Jesús le dijo a los discípulos, esto lo vimos en la última reunión, ¿no han podido orar conmigo ni siquiera tanto tiempo? ¿Y él dónde estaba? Por eso le dice, con todo el peso respaldado por los hechos, velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Hermanos, y esta carne que es débil está permanentemente atacada por el enemigo y sabe que esta carne es parte de nuestro ser. Y Dios quiere que todo nuestro ser sea guardado por Él de una forma irreprensible. Pero hermano, entendamos esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, pasamos a ser nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo nuestro ser, diga conmigo, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Dios lo quiere guardar irreprensible para Él, para que en ese día, cuando me presente delante del tribunal de Cristo, no tenga de qué avergonzarme. Dios necesita que sus hijos estén en la hora señalada, en el lugar adecuado. Miremos en acción Felipe. Felipe evangelista era llamado a estar con las personas, pero de pronto este santo varón de Dios recibe una directiva de Dios en su vida y la directiva dice lo siguiente: tienes que irte camino del desierto y esperar allí.
Y entonces él no encuentra en esto una contradicción, no dice yo tengo un ministerio y debo estar rodeado de gente, porque eso es lo que tengo que hacer, sino que cuando Dios le dice, te necesito en ese camino desierto, en ese lugar, allí está obediente, esperando, sin ninguna persona que lo acompañe. Y él no entra en conflicto, no entra en crisis, no entra a dudar, a decir, ¿será esta la voluntad de Dios? El verdadero hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, que está atento, que discierne, que obedece a Dios, no se mueve por lo que se está a su alrededor, por lo que está de moda, por lo que el diablo dice, sino que como Felipe se queda en el lugar y ahí espera. Y cuando aprende a esperar, se da cuenta que Dios nunca llega tarde. De pronto Felipe escucha un sonido y el Espíritu le dice, cuando ve ese carruaje, que se acerque al carro. Y ahí venía uno leyendo un trozo de Biblia. Un trozo de Biblia. Y el Espíritu le sigue hablando. Se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y usted conoce la historia. Ahí está él para explicar lo que lee, para que este hombre sea alcanzado por Dios y para que ese hombre después vaya de regreso al lugar de donde vino y testifique a otros las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Hermanos amados, Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Roguemos al dueño de la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces nosotros somos los obreros que Dios quiere mandar a la mies, pero los obreros de parte de Dios tienen que sentir en su corazón esa pasión, ese fervor, ese deseo, ese denuedo de llevar adelante lo que la palabra dice, ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Prueba en esta mañana para nosotros. Haz de cuenta que saca una hoja, dígale que está al lado suyo. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Usted lo sabe, dígaselo. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Pero en la práctica, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo le decimos al hermano? Vos y yo tenemos que decirle a otro, tenemos que predicarle, tenemos que anunciarle el evangelio, tenemos que testificarle, tenemos que decirle ¿qué cosa? Todo eso. Tenemos que testificar. Amén. Entonces, hermanos amados, decía recién cuántas cosas el enemigo va quitando. Se va sacando, se va apartando. Y uno entra en una especie de cosa rara, ¿no? De cristianismo light, de bueno, sí. En fin, para mí me alcanza. Me saco un 4 y con eso llego a fin de año. Vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Texto 19 voy a leer. Al 25, téngalo en cuenta y lo puede leer en la casa. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Permítame explicarle esto que usted seguramente lo sabe. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo estaba reservado para el sacerdote que entraba una sola vez al año. Ese lugar estaba resguardado del resto de la gente a través de un velo, de una cortina, oculto a los ojos de todos. Cuando el sacerdote entraba en el ceremonial tenía que entrar con un nivel de santidad, de pureza, y por esa causa, pensando que tal vez no estuviese así, se lo ataba con una soga, porque si al entrar en ese lugar santo, él no entraba en santidad, podía automáticamente morir. Y si así sucedía, los que entrasen a ese lugar, allí donde se manifestaba la presencia de Dios, morirían junto con él. Entonces, en el caso de que muriese, ellos tenían que sacarlo con una soga para no entrar, lo sacaban a la rastra. De manera que todos ellos
representados eran por el sacerdote, y el momento que el sacerdote entraba en el lugar santísimo era un tiempo de una tensa calma, de una expectativa, porque si el sacerdote no nos representa bien, estamos en problema. Pero dice la palabra de Dios que Dios hizo lo siguiente: hizo que Jesús, por todo lo que Él vivió, y ahí Él hizo en la cruz del Calvario, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Jesucristo. ¿Se acuerda? Cuando el relato de lo sucedido en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, se abrió el velo del templo. Y lo que antes impedía el ingreso, ahora permite el ingreso a todos nosotros. Y teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Cristo. El gran sumo sacerdote en este día es Cristo. Tus ojos en el Espíritu, los míos, deben ver a Cristo. Nos hemos presentado en esta mañana para glorificar para exaltar el nombre de, que es sobre todo nombre, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Ese es nuestro sacerdote. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, sin trampas, sincera, que escondía el defecto, sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este Dios que es santo, y la palabra dice 3 veces santo, pide que nosotros seamos para Él santos. Él es santo, debo ser santo, Dios me dio todo lo que hace falta para que sea santo, porque sin santidad no le veré. Para estar en ese trono, en ese juicio, ahí en el tribunal de Cristo, necesito que la obra de Dios esté en mi vida. Amén. Debo acercarme a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel, nosotros debemos ser fiel a Él. Amén. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas. Consideremos unos a otros, hermanos, y esto considerarnos unos a otros, no es otra cosa que tengamos una buena relación, comunión unos con otros. Cuando usted mira al hermano, ¿a quién lo ve? ¿A quién lo ve? El apóstol Pablo en sus salutaciones dice, gozo y corona mía. Amén. Así le habla a los hermanos, hijitos, amados. Así él le habla. Mire el que está al lado suyo, ¿cuánto tiempo hace que no le dice gozo y corona mía? No por la espina. Gozo y corona mía. Ahí está. A veces el hermano es blanco del ataque. Sobre el hermano se sueltan palabras que atan. La palabra tiene poder de dar vida o de quitarla. Y la palabra acá dice que
tenemos que acercar confiadamente a la presencia de Dios, aprovechando que Él hizo todo lo posible, pero dice que cuando vamos juntos, considerémonos unos a otros para estimular. ¿Qué es estimular? Para animar. Y el otro viene así y vuelve a agarrar la mano, ¿o no? Para estimular. Muy bien. Al amor y a las buenas obras. No, pero ¿cómo que las buenas obras? Si por las obras no soy salvo. Hermanos amados, dice que en el tribunal nosotros seremos juzgados. ¿Por qué? Por las obras, sean buenas o sean malas. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En ese tribunal Cristo va a decir, te enseñé lo que tenías que hacer y no lo hiciste. ¿Cómo se llama esto? Y si sigue juntando la coronita será más chica. Así que no hay ninguna gloria en llevar una mini corona. Cuando cantamos yo tengo una corona allí en el cielo que Cristo ha preparado para mí, no es un juego para niños, es una verdad que debe tocar nuestro corazón. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, pero ¿cómo hago eso yo? Mira si tengo que estimularlo a los arias que viven atrás de la montaña. Si tengo que estimularlo a los Cadallón que viven cerca de los Arias en Carlos Paz. Si tengo que estimularlo a los Bataglia que viven pasando la Cuesta Colorada. A otros están más cerca. Pero les digo lo siguiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, hermanos, cuando la pelea recia, el cansancio aflora. Y es allí cuando la presencia del hermano te estimula a hacer buenas obras. Pero ¿dónde lo ves al hermano? Yo hay hermanos que los veo acá, los puedo ver en su casa, pero gloria a Dios que los puedo ver acá. Y hermanos, si usted me dice, bueno, pero vos Miguel sos reunionista, a mí no me vengas con eso. Dios está en todas partes, hermano, pero habita en un solo lugar. Acá la palabra de Dios es clara y una cosa va de la mano con la otra. Considerémonos unos, no dejando de congregarnos, porque muchas veces en la reunión, en la congregación, somos ministrados por Dios a través de un hermano. Amén. ¿Alguno de ustedes no recibió una bendición de Dios estando en una reunión? Amén. ¿Cómo sustituir esto? Pero si le empezamos a aflojar, nos acostumbramos. Ayer, por ejemplo, una hermana me preguntaba ahora antes de empezar la reunión. Estaba pensando en cuánto éramos. Podemos llenar el estadio mundialista los cristianos si nos proponemos. Pero también podemos llenar una parte de la playa de estacionamiento, si queremos. Todo depende. ¿Usted se da cuenta? ¿Amén? Bueno, nosotros somos, dice el apóstol Pablo, cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Ayer en la marcha miraba cuando los hermanos recogían todas las basuras así. Y después hubo una mención diciendo, qué marcha ordenada. Y gracias a Dios por todo. Porque avanzaba ese grupo de hermanos y atrás quedaba todo limpito. Se puede. ¿Amén? Se puede.
Pero debemos darnos cuenta nosotros que, hermanos, mucho gana el enemigo cuando nosotros restamos nuestra presencia y nuestro esfuerzo. En el día de Pentecostés, Pedro puesto en pie, y con él los 11. ¿Quién es el que habló? Pedro. Pero con él los 11. ¿Sabe qué va a pasar el viernes? Cuando las hermanas, habiendo sido convocadas, lleguen a las 5:30, acá haya 3, no sirve. O no alcanza, no es que no sirva. Dios mire y cabecea. Ay, Señor, pero vos sabés que ese día... Bueno. Pero... no sé, por ahí cuando me agarró un poco de la... ¿A usted le agarró alguna vez la fiaca? El Espíritu Santo me trae una canción que dice: para subir al monte de la gloria es necesario llegar hasta el Calvario. Es un camino de piedras y de rosas. Las rosas son lindas, pero clavan lindo también, ¿eh? ¿O no? Bueno. ¿Quiere una rosa? Vaya a saquela usted. Con el cuidado del caso. Hermanos, ¿quién nos dijo que sería todo fácil? Jesús dijo: queridos, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Jesús se cansaba. Por eso Él se acostó a dormir y puso una piedra de almohada. ¿Cómo será el cansancio para que haya puesto una piedra de almohada? ¿Usted dormiría con una piedra? ¿Ah? De pensar nomás ya no duerme. Pero Él dormía sobre una piedrita. Ahí está. Tampoco entraba en crisis. Dice la palabra: las zorras tienen sus... ¿Y cómo sigue? Se olvidó de otra parte a propósito, ¿no? ¿Vieron lo que pasa? Bueno, hermanos amados, ahí está. Unos gloria a Dios que lo sepan. Nos vamos acostumbrando al aire del sistema y debemos luchar contra esto. ¡Amén! Nuestro andar tiene que ser el mensaje que nosotros damos a otros para inspiración. El mensaje que damos a otros para inspiración. No hay nada más inspirador que cuando uno ve a alguien hacer lo mismo que hizo Jesús. Fíjense, el apóstol Pablo, volvemos al apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando fue llamado, la misma palabra dice que él aprendería cuánto tendría que sufrir para poder cumplir su ministerio. Y el apóstol Pablo, siendo un anciano ya, yendo al final de sus días, cuando él dice que ha peleado la buena batalla y todo lo demás, dice: por delante me esperan prisiones, y termina ofrendando su vida en sacrificio, como lo vimos el domingo pasado. Hermano, hasta ahora que yo sepa, ninguno de nosotros hemos sido sacrificados. Aquí estamos, gracias a Dios, rebosantes de alegría, llenos de vida y bien. En problemas, ¿quién no? Pero no estamos derrotados. Cansados, pero, ¿cómo es, Alejandro? Pero persiguiendo. Amén. Cansados, pero persiguiendo. ¿Y qué queremos decir con esto? Que no nos quedamos, que estamos cansados, pero persiguiendo al enemigo. Lo complicado es al revés, ¿verdad? Cansado porque me vienen persiguiendo y encima me alcanzan. Y de ahí sacamos eso que muchas veces digo: a algunos me lo traen como al oro los toallazos, ¿no? Bueno, entonces, hermanos amados, si vamos a enfrentar el tribunal de Cristo, si vamos a ir a ese lugar y es necesario, le estamos diciendo al Señor Jesús: me estoy preparando para eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo ve los preparativos Dios? ¿Cuándo lo ve? Me asusta el silencio.
cuando me ve ferviente, cuando me ve con hambre de su palabra, cuando me ve que deseo, que anhelo su presencia, porque su presencia es donde encuentro plenitud de gozo, en su presencia. Voy a la presencia de Dios y en la presencia de Dios encuentro plenitud de gozo, tiempo apartado, lugar para estar con Dios. Pero hermanos, todo lo contrario no nos prepara para ese tribunal de Cristo, sino que por el contrario nos prepara para ser avergonzados. Y uno se da cuenta, ¿por qué a veces hay que apuntalar? Si esto se está por caer, hay que apuntalarlo acá, hay que apuntalarlo allá, hay que apuntalarlo por otro lado. A veces nuestra vida tiene que estar rebosante en Cristo y hermano, deje el puntal, porque no glorifica a Dios, parece una obra que se va a caer. En esta mañana alabamos y glorificamos a Dios. ¡Amén! Gloria a Dios. Un día vamos a cambiar la silla, la vamos a poner de frente así. Y vamos a dar la vuelta. Mírelo que está al lado suyo, mírelo. Mire la cara que tiene de alegría. Hay una cosa hermosa, cuando nos miramos ahí nosotros cambiamos nuestro semblante. Ahí estamos contentos, felices. Hermano amado, el hermano que tenés al lado tuyo, Dios lo puso para que te estimule. ¿A qué cosa? Dos cosas dijimos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Porque cuando estamos en eso podemos entrar a lo segundo. ¿Qué era lo último que mencionamos? ¿Qué era lo último que mencionamos? Porque cuando yo quiero estar con el hermano, cuando quiero ver al hermano, cuando necesito al hermano, digo, ¿dónde lo voy a ver? Mejor que la reunión no hay, entonces voy a la reunión. Porque allí están mis hermanos. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. ¿Quién dice eso? El mismo que dice, mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían, en la casa de Jehová iremos. Amén.